Bueno, en este video hablaré sobre el libro La historia de los griegos, escrita por Indro Montanelli. Eh, en este video daré un resumen y un panorama general sobre el contenido del libro. Bueno, primeramente el autor trata de plasmar cómo se conformó la civilización griega, trata de plasmar cómo fue su estructura social, su estructura política, religiosa, los conflictos que llevaron. Bueno, en sí trata de plasmar la composición de la civilización. Primeramente menciona que el origen se dio en la isla de Creta. La isla de Creta era regida por el rey Minos, en el cual cuenta el autor que su esposa y él trataban de tener hijos, pero su esposa solo concebía serpientes. Ante esto insulta al dios Poseidón y este le envía como castigo que su esposa se enamore de un toro. Bueno, de ahí nace el Minotauro y lo que hace Minos es encerrarlo y darle de comer hombres y mujeres. Bueno, partiendo de ahí, los primeros griegos se acentúan o se establecen en en el mar Egeo. De ahí llegan a Sicilia, Asia Menor, una parte de Italia, mediante conquistas. De ahí se conforman pequeñas poblaciones que son los micenas, los dorios, los jonios, los aqueos, los eolios, que fueron tribus que conformaron lo que fue Grecia. También mediante esta unificación se obtuvo un mayor desarrollo en rasgos de la civilización. De ahí parte la época, creo que era arcaica, en la cual es la que conforma los rasgos de la civilización. También se crean las polis, que son ciudades-estados regidas por un rey. Un ejemplo de esto es Atenas y Esparta. Bueno, en términos de conflictos, los griegos lucharon contra los persas, los cuales se caracterizaban por tener un alto poder militar. A todo esto también se le unieron los jonios, ya que querían quitar esa opresión de los persas con ellos. Eh, Debido a esto, los griegos logran derrotar a los persas gracias a la unificación que tuvo con los espartanos. Ya después de que esto pasó, los griegos no querían depender tanto de los espartanos, así que se suscita otro conflicto en la cual los espartanos resultan victoriosos gracias a su poderío militar. Pero bueno, los espartanos no influyeron tanto en la cultura y conformación de la cultura griega. Eh, bueno, Otro conflicto que se menciona es la guerra de Troya, en la cual también se menciona en la Odisea y la Ilíada de Homero, y que se da que por el rapto de la reina Helena, también, y que por medio de un caballo de madera se logra entrar a Troya y así se pudo destruir. Bueno, este relato se creía que era algo ficticio inventado por Homero, pero un arqueólogo alemán llamado Schliemann logró descubrir mediante una investigación en lo que hoy es Turquía, logró descubrir lo que fue Troya, la ciudad de Troya y sus 9 ciudades. Y así es como Schliemann comprobó la veracidad de Troya. Bueno, en cuestiones de mitología, a mi parecer, la mitología griega es una de las más interesantes sobre todas las civilizaciones, ya que sus relatos son fantásticos y para mi parecer son demasiado interesantes. Bueno, un ejemplo que puedo decir es el de Cronos, que fue un dios que tuvo muchos hijos, pero al enterarse que sus hijos quieren matarlo, se los come. Ante esto, su madre esconde a Zeus y lo engaña con un animal. Entonces, después regresando, Zeus mata a su padre Cronos y así es como gobierna el Olimpo, su hermano Hades el inframundo y su otro hermano Poseidón el mar. Bueno, otro de la mitología que se me hace interesante es la de Hércules, que fue
un hijo de Zeus, entre tantas mujeres que tenía. Nace Hércules. Su característica era que era un semidios, el cual tenía gran fuerza y que gracias a ello se hizo violento. Entonces, no recuerdo si era un rey, lo pone a prueba con 12 pruebas, las cuales Hércules logra, ¿cómo se llama?, aprobar, y así es como se le otorga el perdón a Hércules. Hércules muere a manos de una esposa suya por envenenamiento. Bueno, también la lectura, el libro, habla sobre el Hesíodo, el cual era un poeta griego conocido por sus obras que relataban la vida en el campo y el trabajo. También se habla de Homero, que era un hombre ciego que, que relataba mediante cantos historias heroicas y fue famoso por sus obras de la Odisea y la Ilíada, que trataban bueno, trataban de cantos que cuentan historias fantásticas de la guerra entre griegos y troyanos. Bueno, en cuestión de la civilización, contaban con lo que hoy es la capital de Grecia, Atenas. Atenas se llama así por la diosa Atenea, que era hija de Zeus. Según la mitología, el fundador fue Cecrops. Atenas fue una de las polis más importantes de Grecia. Bueno, en las diferentes polis se contaban con templos religiosos dedicados a los dioses de la mitología griega, y Atenas contaba con el más importante de Grecia, que era el Partenón, que era dedicado a la diosa Atenea. Bueno, además de que Atenas contaba con el templo religioso más importante de Grecia, también en temas políticos, fungió como la originaria de la democracia, gracias a Pericles, creo que era Pericles. Era un abogado, magistrado y político que dio origen a lo que es la democracia. Para las cuestiones de ese tipo de cuestiones políticas, había un centro administrativo llamado el Agora de Atenas, el cual fungía como un centro, como ya dije, un centro administrativo para llevar a cabo juntas de temas políticos e impartir justicia, perdón. Bueno, otro recinto importante fue el templo de Apolo, en el cual se encontraban sacerdotes, los cuales eran importantes para la sociedad de Grecia y que hacían uso del oráculo, el cual servía para dar predicciones y según eran acertadas. Bueno, en cuestiones de arte, los griegos se caracterizaban por la arquitectura, y un ejemplo de esto es la Acrópolis, que sirvió como protección para las invasiones, ya que se encontraba en lo alto de Grecia. También eran escultores, y esto lo hicieron en la época arcaica, y se basaban en el cuerpo humano y hacían representaciones de ello. También la poesía era una expresión artística muy notable y importante, en la cual llevó la práctica Sófocles, eh, narrando mediante poesía hechos trágicos. También lo podemos encontrar en la Odisea y en la Ilíada no, perdón, en la Ilíada de Homero. Bueno, también otra cosa que era importante en Grecia y que es importante actualmente es que contaban con los filósofos más importantes del mundo, que es hoy. Antiguamente eran sabios. Estos filósofos eran Platón, Sócrates y Aristóteles, los cuales siempre buscaban dar respuesta a las preguntas de la civilización. Bueno, estos hombres se volvieron importantes gracias a su sabiduría y actualmente son de los más importantes filósofos que hay. También fueron matemáticos importantes, como era Tales de Mileto, que formuló el teorema de Tales, y el más importante, Pitágoras, que formuló
el teorema de Pitágoras, además de que fue el primero en saber la altura de la pirámide de Egipto, y era muy conocedor de astronomía, a tal hecho de que llegó a fundar su escuela, la escuela de Pitágoras, que sus alumnos eran serios, se caracterizan por ser serios y muy estudiosos en cuestiones de matemáticas. Bueno, el fin de Grecia fue cuando se expandieron hacia Oriente Medio y culmina con la muerte de Alejandro Magno. Y también culmina con la conquista romana mediante la batalla de Corinto, en la cual perdieron. Y esto es lo que puedo resumir del libro de Indro Montanelli, La historia de los griegos. Bueno, en conclusión, mi conclusión es que esta civilización para mí fueron de las más importantes en cuestiones, pues, científicas, ya que gracias a esta civilización tuvimos grandes descubrimientos, además de que ya se plantearon mm, teoremas importantes para las matemáticas, y todavía se sigue llevando a cabo las filosofías de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, y son las más importantes en el mundo. También las obras literarias de Homero son de las más importantes también, las más leídas en el mundo, las más reconocidas. Fueron para mí fueron una civilización muy imponente, no en cuestiones de guerra como los romanos, o en cuestiones de violencia, no, fueron una civilización muy, ¿cómo se llama? Muy notable, muy interesante por su arquitectura, ya que su arquitectura impone. En esa época supongo que era hermosa, aún lo sigue siendo. También me parece interesante su mitología. Su mitología para mí es de las más interesantes y fantásticas que hay, porque se centra mucho en dioses, y eso es lo que me gusta, que meten dioses, personajes muy fantásticos, muy ficticios, pero a la vez interesantes, como dije. Entonces este libro engloba muchos contextos que a mi parecer son demasiado interesantes de estudiar. Para mí los griegos son de las civilizaciones más hermosas que puede haber. Eh, bueno, además de que ellos veían la belleza como algo importante, y era muy notorio la belleza de Grecia. Entonces en esto puedo decir que este libro fue de gran ayuda para darme una idea del contexto histórico, del contexto social que tuvo Grecia y su apogeo. Entonces, para mí fue muy importante estudiar esta civilización, a la cual sinceramente desconocía, pero no desconocía del todo, pero sí desconocía ciertos aspectos que el libro me, me pudo brindar. Entonces, bueno, en fin, esta civilización es de las más interesantes. Este libro la da a notar muy bien.